Soy Lady Joana Realpe de la vereda La Pradera, Caquetá. Me motivó pues que uno viene a aprender cosas que no sabía y a mejorar más de lo que pues, no ha sabido, aprender muchas cosas. Tenía dificultades para ver el diplomado, que pues no voy a dejarlos en casa porque pues usted sabe que pues los niños uno no puede dejarlos solos por muchos motivos. Me ha facilitado que ellos me lean, pues, o sea, me le ponen mucho cuidado a los niños y uno pues está más atento a lo que le están diciendo, a lo que viene y uno pues está más enfocado en lo que está, ¿ya? Es importante que hayan estos espacios de cuidados para los niños, es para que las madres puedan participar, se dediquen a lo que están en la clase o en el taller o en la formación, porque hay que darle mucha participación a la mujer. En encuentros previos con las comunidades pudimos evidenciar una necesidad que fue muy visible y era de el espacio que cumplen los niños y las niñas dentro de los procesos formativos con comunidades. Entonces, como hacen parte personas que están alejadas de la ciudad, de los cascos urbanos, entonces pues era muy difícil dejarles solos y solas. Por eso, pues ante una necesidad surgió una solución, una respuesta por parte del equipo para poder generar un espacio de cuidado dentro del diplomado, es decir, para que pudieran asistir niños y niñas al espacio con los adultos. Me parece muy importante este espacio del diplomadito con los pequeños, pues a partir de ahí se está dando lo que nosotros hemos reclamado siempre, el relevo generacional. Serán ellos quienes a futuro nos estén representando, pero que estén hablando también de las tradiciones que nuestros abuelos nos han heredado y que es un espacio que no se va a dejar perder porque se le está transmitiendo a los niños de manera práctica y oral todas estas prácticas que hacemos en el seno de nuestros hogares, especialmente cuando tenemos alguna contingencia de salud. Estamos haciendo un recuadro para las plantas medicinales, para saber para qué sirven y cómo se llaman. Los niños y las niñas también les gusta mucho venir, incluso a veces no hacen parte dentro del mismo proceso, pero estamos en lugares en la calle, entonces se acercan para poder hacer parte de nuestras actividades. Entonces, pues yo creo que pues, fue muy importante. En el diploma me sentí muy bien por lo que he aprendido muchas cosas sobre las plantas medicinales y los primeros auxilios. Pediatra. Genuico y macho se utiliza para la niña. Nos mostraban los nombres y nos enseñaban qué es la función que ellas tienen. Hoy estuvimos haciendo lo de un herbario. Utilizamos una mata y la colocamos en un octavo de cartón paja. Y ahí hicimos un cuadro donde está el nombre de la planta, el nombre científico y las características de quien lo cosechó. Son plantas medicinales como por ejemplo limoncillo, manzanilla, toronjil, que sirven para la salud de las personas. Los niños también resultan y tienen un papel fundamental al indagar, al comenzar a hablar un poco también de esas realidades que viven en sus entornos y a través de eso poder también acercarnos un poco más hacia esa construcción colectiva de conocimiento. Parte del ejercicio es precisamente alrededor de los temas que tratamos con el espacio del diplomado de los adultos, también tratar un espacio con los niños alrededor de este mismo tema, alrededor de los temas alimentarios, alrededor de fomentar todo lo que es la soberanía alimentaria, alrededor de fomentar todas las prácticas de cuidado de la salud, alrededor de fomentar también y entender esa salud rural y colectiva. Como representante de la Asociación Campesina solicito a la institucionalidad que en todos los espacios donde convoquen a mujeres también tengan en cuenta que deben de participar
con sus niños y niñas, que ellos tengan sus derechos de alimentación, todo lo que tiene que ver el tema logístico, porque de la institucionalidad depende la participación de la mujer rural, la mujer campesina e indígena, afro, las víctimas.